Buenas, el día de hoy mis compañeros Eric Pizarro, John Hernández, Luigi Vargas y mi persona Tania Rodríguez les vamos a hablar del manejo integrado de plagas en el cultivo de arroz. El contenido que vamos a abordar será ubicación taxonómica, fenología del arroz, estadísticas, características del cultivo, distribución de insectos en el cultivo, el tipo de manejo para estos insectos, la descripción de cada uno de los insectos, el muestreo y por último la bibliografía. En cuanto a la taxonomía tenemos que el arroz pertenece al orden Poales, familia Poaceae, subfamilia Eratoidea, tribu Oricea, del género Oriza y de la especie Oriza sativa. En cuanto a la fenología del arroz tenemos que el suelo donde éste se vaya a sembrar debe tener una preabonada. Luego se realiza la siembra y posterior a este se da la emergencia. Entre los 6 y 7 días después de la emergencia debemos realizar la primera fertilización y es acá donde observamos de 2 a 3 primeras hojas. Luego, entre los 14 y los 16 días después de emergencia, realizamos una segunda fertilización y en esta observamos de 4 a 5 hojas. Posterior a esto, entre los 28 y los 30 días después de la emergencia, realizamos lo que es la tercera fertilización y en este momento observamos de 7 a 8 hojas. 36 días después de la emergencia se da el inicio del primordio. Entre los 40 y 42 días después de la emergencia realizamos la cuarta fertilización. Posterior a esto se da la elongación de la panícula, el desarrollo de esta panícula y entre los 58 y los 60 días después de la emergencia realizamos la quinta fertilización, dando con esta el inicio del embuchamiento. Entre los 73 y los 75 días después de la emergencia obtendremos una floración del 50%. En cuanto a las estadísticas tenemos en la parte superior izquierda el total del área sembrada en el año en la costa norte bajo riego y en la parte superior derecha tenemos bajo secano. Podemos evidenciar que el sistema bajo riego tiene mayor cantidad de área sembrada en la costa. En la parte inferior encontramos lo que es la comparación del área cosechada en sistema bajo riego y en sistema de secano. Teniendo también un aumento considerable en el área cosechada bajo riego. Siguiendo en la siguiente diapositiva tenemos el total de producción en el año en la costa norte bajo riego y al lado de ella está la comparación con la producción del año en la costa norte bajo secano. Igualmente tenemos una alta producción en el sistema bajo riego. Ya en cuanto al rendimiento bajo riego y bajo secano también tenemos una diferencia significativa, podríamos decir, entre lo que es el rendimiento bajo riego, que es mucho más alto que el sistema de secano. En cuanto a las características tenemos que el arroz posee entre 46.000 y 55.600 genes, mientras que el genoma humano tiene solo entre 30.000 y 40.000. Los investigadores piensan que el arroz tiene más genes que el hombre porque en las plantas la diversidad de las proteínas depende de la duplicación de los genes. Se destacan ciertas características de la planta como sus tallos cilíndricos y huecos constituidos por nudos y entrenudos, sus hojas de lámina plana y vainas largas, y su inflorescencia en panícula. La altura de la planta puede variar desde 0.4 metros en variedades enanas hasta 7 metros en variedades flotantes. El arroz es la principal fuente de calorías y proteínas para las familias de escasos ingresos, que representan aproximadamente el 20% de la población del país. La media nacional del consumo per cápita es de aproximadamente 45.3 kilogramos de arroz descascarillado. Además, el arroz es la principal actividad económica de 211 municipios. En Colombia, en términos económicos, el arroz ocupa el primer lugar entre los cultivos de ciclo corto. Colombia es el segundo país productor de arroz de América Latina y del Caribe.
Adentrándonos en los insectos, tenemos la distribución de los principales insectos fitófagos en el cultivo del arroz. En la gráfica tenemos el daño que se presenta con barras de diferentes colores y tamaños. La barra angosta indica la menor población y la ancha la mayor concentración de población. El color verde es el menor daño y el rojo es el mayor daño que causan los insectos. En cuanto al tipo de manejos de insectos en el cultivo del arroz, tenemos el manejo cultural. Dentro de este manejo cultural tenemos estrategias como el manejo varietal, el manejo de residuos de cosecha, el manejo de malezas, la preparación de suelo, la nutrición de las plantas, la rotación de los cultivos, la densidad de siembra y el manejo del agua. Otro manejo que presentamos para el cultivo del arroz es el manejo etiológico. Este lo hacemos con feromonas y trampas. Otro de los manejos que también le podemos dar al cultivo del arroz es el manejo biológico, usando parasitoides, depredadores, entomopatógenos y nemátodos. Y otro que en nuestro manejo holístico que queremos implementar no debe ser tan usado es el manejo químico que le demos a, a los insectos. La especie Euteola se encuentra en el orden Coleoptera, pertenece a la familia Scaravidea y estos cucarrones atacan al arroz, al maíz, al sorgo en sus primeros estados de desarrollo vegetativo y pueden destruirlos parcial o totalmente según el nivel de infestación en el suelo. Los mayores ataques ocurren en el departamento del Meta en Colombia. En el primer semestre del año, durante los meses de marzo y mayo, y durante el segundo semestre del año se presentan con menos intensidad entre los meses de agosto a octubre. Su daño se presenta desde la germinación hasta cuando la planta tiene unos 30 centímetros de altura, pues estos cucarrones barrenan el tallo muy cerca al suelo y provocan, eh, provocan estas galerías, forman estas galerías en los tallos y provocan la muerte o volcamiento del arroz. Eh, Para su control se recomienda arar y rastrillar el suelo 15 a 20 días antes del sembrado y repetir la rastrillada inmediatamente antes de sembrar para así destruir las larvas o, o sacarlas a la superficie donde son atacadas por pájaros y otros animales y insectos depredadores. El riego aplicado oportunamente en el momento de la germinación es también eficaz para el control de los adultos, puesto que estos, como les decía antes, llegan es al tallo que se encuentra muy al ras del suelo y pues al este estar completamente inundado, pues ya no tienen en dónde llegar a barrenar, pues no, su, no, ellos no viven en las hojas, sino barrenan el tallo. Se utilizan trampas de luz para atraerlos y capturarlos. Estas trampas también pueden funcionar como un tipo de control, pero más que todo es para medir sus poblaciones. Se puede colocar una trampa por 10 hectáreas del cultivo de arroz. Neocultilia es un insecto perteneciente al orden Octoptera y se alimentan principalmente de raíces. Estos frecuentemente causan daños graves a las raíces y partes basales de las plantas de arroz, en semilleros o en campo. Su ataque se presenta más en aquellas partes del lote que no están inundadas. Viven en madrigueras generalmente entre 5 a 10 centímetros bajo la superficie del suelo. Los grillos no pueden vivir en campos inundados y se trasladan hacia las partes más altas.
comúnmente conocidas como caballones, que son las zonas que usamos para movernos entre las plantaciones de arroz. Ahí es donde ellos continúan su vida y alimentándose de las plantas o de las arbences que ahí se encuentran. Eh, algunas recomendaciones culturales son también el rastrillado previo al sembrado de arroz para poder exponer a estos insectos y que puedan ser devorados por sus depredadores naturales. También se utilizan cebos con buenos resultados. Estos cebos se preparan con productos químicos, acerrín o cascarilla de arroz y melaza. El cebo debe aplicarse fresco en las horas de las tardes porque la actividad de los grillos es nocturna. Lizoroctrus oricifulus. Eh, Este es un insecto que pertenece al orden Coleoptera de la familia Curculinidae y su adulto se alimenta de las hojas jóvenes causando roeduras en forma lineal paralelas a la nervadura central de la hoja. Pero este daño no es de importancia económica. El mayor daño es causado por las larvas, las cuales se alimentan de las raíces y en la base del tallo lo barrenan formando galerías. Eh, pero si hay una buena preparación de suelo, un manejo adecuado de riego y una adecuada densidad de siembra, que estas son prácticas culturales, no se requiere el uso de insecticidas foliares. Los drenajes y las inundaciones intermitentes reducen la población de larvas. Hidredilia. Esta especie pertenece al orden Dictera y el daño es causado por las larvas. Estas dejan fajas translúcidas en las hojas en el interior de las cuales se albergan las larvas. Si las larvas penetran en el interior del cogollo, se forman áreas blancas en las puntas de las hojas. El ataque, por lo general, es localizado y ocurre durante las 2 primeras semanas del cultivo. Un eficiente control de malezas disminuye su ataque y el drenaje del lote por 3 o 4 días también proporciona un buen control, ya que las larvas y los huevos requieren una alta humedad relativa para su desarrollo. Hola, buenas, voy a hablar sobre los insectos plaga que afectan el cultivo del arroz. Como primera opción tenemos el cogollero, que es la Spotera fungiperda. Este es del orden Lepidoptera de la familia Noctuidae. Esta causa daño en las hojas y en el tallo del arroz. Su estado larval las consume. Tendremos que el ciclo biológico del gusano cogollero es homometábolo. Holometábolo pasa por huevo, larva, en pupa y en adulto. Cabe recalcar que esta plaga es una plaga ocasional. Este, ¿Cómo sabemos cuando ya es necesario aplicar un control? Cuando su umbral promedio sea del 30% del área foliar afectada. Y como manejo tendríamos que la liberación de la avispa Telomonus remus, trampas de tul de color rojo y en forma de persiana. Y como manera de manejo tenemos la eliminación de malezas hospederas y el Bacillus thuringiensis. Seguimos con el chinche de la raíz, el Blissus leucopterus. Este tipo de plaga es ocasional en el arroz. Tenemos que el estado dañino de él es en ninfas y adultos. Estas se ubican entre los tallos y la raíz, succionando la planta. Este es del orden Hemiptera de la familia Blisidae. Tenemos un ciclo de vida en mi metábolo. Este pasa de huevo a ninfa y de ninfa a adulto. Tenemos que, para que tenga para que sea considerado eh, dañinidad para la planta, tiene que tener un 15% de las plántulas afectadas, o sea, más o menos de 12 a 14 ninfas por planta.
Y como control o manejo tendríamos la destrucción de malezas hospederas y el hongo Beauveria bassiana como control biológico. Como siguiente eso tenemos la sogata, que es la Sogates oriciclos, que es el tipo de plaga clave en el cultivo de arroz. Su estado dañino, donde lo afecta más las plantas cuando están en estado de ninfa y adulto, es del orden Hemiptera, de la familia del Pacidae. Y vemos que su daño es que produce necrosis y marchites en las hojas del arroz y también es vector del virus de la hoja blanca. Tenemos que el ciclo es mimetabolo. Él pasa de huevo a ninfa y de su estado ninfal a su estado adulto. Y vemos que el umbral de acción es según la variedad y el estado de desarrollo, eh, en donde él se vigila desde los 25 de... vemos que su manejo por lo menos sería usar variedades resistentes en los cultivos y por los enemigos y por uso de sus enemigos naturales. Por otro lado tenemos el barrenador, que es la famosa Diatrea saturalis de orden Diptera de la familia Ephidirae. Eh, Como que esta es una plaga potencial, cultivo de arroz. Su estado dañino es estado larval, donde él perfora el tallo, más conocido como el corazón muerto o panícula blanca. Vemos que su estado, su ciclo biológico es holometábolo, del pasa de huevo a larva, de larva en pupar y en pupa adulto. Su inversión es de 5% y el manejo tendríamos que la avispa Trichogramma exiguum y la mosca Metagosium itilum como controlador y manejo de este insecto. Continuamos con la plaga del arroz. En este caso tenemos el enrollador de la hoja, conocido vulgarmente. Su nombre científico es la Salvia sp, conocido anteriormente como Synghamia sp. Estado de daño es cuando se encuentra en el cuarto estar de larva. Bueno, para la descripción del daño, se sabe que la larva une las orillas de las hojas pegándolas con una seda dura, formando un tubo que sirve de protección mientras se alimentan, raspando la lámina de la hoja que dejan una transparencia. Atacan arroces de que tengan 30 días de desarrollo en etapa de floración. Bueno, para el manejo cultural se tiene que atacar los sitios donde el arroz esté más verde, más o menos en la parte baja, en sitios sombreados o con exceso de fertilización de nitrogenada o acumulación de materia orgánica. Se puede también rotar variedades y hacer liberación de Trichogramma proteasium con la presencia de adultos. Aplicar hongos endopatógenos como Beauveria y Metarhizium y bacterias como la Bacillus thuringiensis para el control de larvas. Este insecto tiene un buen control biológico natural. Se presenta con más frecuencia en épocas secas y variedades susceptibles. Como los hospederos utilizan malezas como el arrocillo, luciola y otras gramíneas. Les favorecen los días soleados y altas temperaturas, como también altas densidades. Bueno, para el umbral de acción tenemos que estas variedades son tolerantes al 25% de hojas raspadas en etapa de embuchamiento. En variedades susceptibles de 12 al 15% de hojas raspadas. Cuando se evalúa el daño se puede observar que en estado de desarrollo este insecto, generalmente con alto porcentaje de daño, hay de pupas y control puede ser innecesario. Continuamos con la chinche negra, conocido vulgarmente como chinche de la raíz. Su nombre científico es Euchytus sp. Este tipo de insecto pasa por el estado de huevo, ninfa y adulto susceptiblemente. Bueno, el estado dañino es de ninfa que pasan por 5 estados de desarrollo y hasta llegar a adulto. Bueno, para la descripción del daño, las ninfas y adultos se alimentan de las plantas chupando la savia y provocan daños en los tejidos, causando secamiento y muerte de las macollas. Frecuentemente se ubica en las raíces de las plantas en el que ataca temprana la planta, se queda pequeña y se disminuye el macollamiento.
Bueno, para el manejo cultural se tiene que realizar socas. Si no son aprovechadas o bien manejadas, pueden ser hospederas del insecto. Elimine las malezas gramíneas hospederas en los bordes y en el cultivo. Haga muestreo a partir de los 20 días. El parasitoide de huevos Telenomus sp y los hongos Beauveria y Metaricium regulan las poblaciones de este insecto. Bueno, para el umbral de acción se tiene que toca evaluar en el campo. Se encuentra un promedio de 2 chinches por metro cuadrado y 5% de corazón muerto. Aplique medidas de control para este. Continuamos con la tibraca, conocida vulgarmente como tibraca o chinche hedionda, chinche parda, chinche grande. Su nombre científico es Tibraca lambativentris. Bueno, su tipo de estado dañino es de ninfa, que pasa por 5 estados de desarrollo y hasta llegar a adultos. Esta pasa por desarrollo de huevo, ninfa y posteriormente adulto. Bueno, para la descripción del daño tenemos que produce un daño conocido como el corazón muerto en la etapa vegetativa y panículas blancas en la productiva. Tanto ninfa como adultos se alimentan de las macoyas, se localizan en la base del tallo, introducen el pico y chupan la savia y provocan la destrucción y daño de los tejidos, causando secamiento y muerte de las macoyas. Los daños se observan en focos. Bueno, para el manejo cultural toca planificar un manejo técnicamente de las socas, incorporando residuos de cosecha, eliminando malezas hospederas en los bordes y en el interior del cultivo. Toca poner agua al lote para que el insecto suba a la parte superior de la planta. Bueno, también el parasitoide de huevos Telenomus sp y los hongos Beauveria y Metaricium ejerce un buen control. La maleza piñita, la liendra puerco y el pasto panameña son hospederas para alta densidad de la siembra, y el exceso de nitrógeno favorece la presencia del insecto. Se presenta como más frecuencia en épocas secas. Toca hacer monitoreos semanales a partir de los 20 días de emergencia del cultivo. Bueno, en el umbral toca evaluar en el campo. Si usted se encuentra chinche por metro cuadrado, más un 5% de macoyas afectadas por corazón muerto, toca establecer medidas de control. Terminamos con el chinche de la espiga, conocido vulgarmente también como Huevalus o queca. Su nombre científico es Huevalus sp. En su estado dañino son las ninfas, que pasan por 5 estados de desarrollo y hasta llegar a adulto. Para la descripción del daño, se tiene que el insecto y las ninfas chupan los granos e inyectan una salvia tóxica que produce un punto oscuro en la cáscara, que facilita la entrada de hongos que manchan el grano, con una forma de marrón oscuro a marrón claro del borde. Los granos afectados disminuyen el peso y la apariencia, dañando su estética para la comercialización. Se reduce el porcentaje de germinación en los lotes dedicados a la producción de semillas, ya que no son útiles. Bueno, para el manejo cultural del insecto se tiene que destruir e incorporar los residuos de las cosechas anterior, eliminando las malezas gramíneas en los bordes del lote y en los canales de riego. Las siembras uniformes facilitan su manejo. También la maneja liendre puerco, es el principal hospedero. También las chinches inician sus daños en focos localizados en las orillas del lote. Por esto también los parasitoides Telenomus podici y Beauveria ejercen un buen control en condiciones de campo. Para esto las poblaciones del insecto aumentan desde la etapa de floración a la cosecha. El insecto refiere los granos en la etapa de lechosa, que son más apetecibles. Bueno, para el umbral de acción se tiene que evaluación en campo en 10 sitios al azar, que se encuentra el promedio de 6 chinches por metro cuadrado y hay 10 granos con daño, se toca realizar ya medidas de control preventivas.
Algunas técnicas para muestrear y monitorear las plagas en el cultivo de arroz se basan en la observación y la captura de estos insectos. ¿Cómo se hace? Eh, Se escogen 10 puntos al azar y en estos puntos se hace el paso de jamas doble. Es decir, esto se va a hacer 10 veces. De derecha a izquierda es un solo. Se cuenta como una sola jameada. Y esto se va a hacer 10 veces en cada punto. También se utilizan recuadros de PVC eh, y se lanzan al azar para poder muestrear estas zonas y, y ver qué malezas se encuentran ahí que pueden servir como hospederos de algunas plagas y si algunas plantas de arroz ya cuentan con la presencia de estas, pues se deben tomar las muestras, eh, llevarlas a un recipiente con alcohol para su posterior identificación.